Hola, ¿cómo están? Eh, Les habla el profe Manuel. Vamos a continuar con lo que sería las bibliotecas en el contexto sociocultural. ¿Sí? Antes que nada, eh, el texto y la tarea que tenemos es, bueno, leer el texto que tiene como título Usos sociales de Internet y acceso a la información por parte de las comunidades migrantes de Alberto Figueroa Alcántara. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra tarea. Este texto yo lo voy a introducir eh, y posteriormente ustedes van a complementar con la lectura del mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una introducción, por eso es muy importante que puedan acudir al texto y leerlo. Y vamos a ver entonces de qué nos habla. Uno de los primeros elementos eh, que nombra, bueno, como ya verán el título, usos sociales de Internet y acceso a la información por parte de las comunidades migrantes, tiene que ver con la globalización, ¿sí? Entonces, el autor nos habla de la globalización como un fenómeno económico, sobre todo, ¿sí? Que consiste en el avance y en el avance y el entretejimiento eh, de lo que serían ciertos modelos. Esto a nivel planetario, ¿no? Entonces, si bien decimos que la globalización es un fenómeno económico, eh, el autor señala que tiene también incidencias en todas las esferas de la actividad humana. Sí, entonces repercute de alguna manera en otros ámbitos eh, que tienen que ver desde ya con lo político, social, y lo que a nosotros nos interesa, lo cultural. Y en todo esto, señala, ¿no? En todo este proceso de globalización a nivel económico, pero que también podemos hablar en estos niveles, em, lo que sucede es que aparece un elemento novedoso eh, como eje estructurador de alguna manera en muchos casos, que se llama Internet. ¿Mm? Entonces, Internet como un medio tecnológico que no solamente permite, sino que también de alguna manera asegura este proceso de globalización. ¿Sí? Entonces, con el avance de este medio tecnológico,
lo que se pregunta el autor es cómo repercute Internet en los procesos de comunicación e información. ¿Sí? Entonces una primera pregunta tiene que ver con eso. Y otra segunda pregunta tiene que ver con el hecho de pensar determinados grupos culturales, ¿no? En este caso los migrantes. Entonces, hablamos de migrantes y el autor básicamente dice, antes, cuando uno migraba de alguna manera, se producía un desarraigo de su cultura, de su sociedad, y era más difícil, si se quiere, mantener la identidad, ¿no? Al incorporarse a una nueva sociedad, lo cual se puede discutir desde ya. Pero lo que sí señala es cómo atraviesan Internet y los medios de comunicación e información en los actuales movimientos migrantes y cómo atraviesa eso en las construcciones identitarias. Entonces, eh, entiende el autor que Internet y las tecnologías de la información y la comunicación de alguna manera eh, fortalecen procesos de construcción y de permanencia identitaria en poblaciones migrantes porque les permiten de alguna manera eh, mantenerse en contacto, mantenerse en una cercanía virtual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces decimos, en un primer momento nos preguntamos por Internet y cómo pensamos la comunicación y la información a partir de ese medio tecnológico. Y en un segundo momento, cómo repercute también en los procesos migrantes, ¿no? De pueblos que dejan su cultura, pasan a otra y qué posibilidades tienen de construir una identidad o permanecer en la construcción identitaria que poseían y qué tanto favorece eso o no los medios de comunicación e información. Entonces, aquí el autor introduce otro concepto que sería el de sociedad de redes. Entonces dice que estas sociedades de redes son estas interrelaciones eh, que se van dando entre los grupos migrantes que se encuentran en diferentes lugares geográficos y eh, que más allá de estar en diferentes lugares, logran mantener comunicación, logran mantener vínculo, logran construir y permanecer en su identidad cultural, si se quiere. Entonces, estas sociedades de redes tienen que ver con esto, ¿no? Desde ya que no aplica solamente para los migrantes, pero el autor lo estaría pensando eh, solamente en ese aspecto. Y en función de eso, el texto lo va a dividir en tres apartados, que son los que nos interesan identificar, ¿no? Por medio de la lectura. En un primer momento, todo lo que tiene que ver con Internet, eh, y las tecnologías de la información y la comunicación.
En segundo momento, todo lo que tiene que ver con las identidades, sociedad y cultura, mediada por lo anterior. Y en un tercer momento, eh, lo que sería, de alguna manera, eh, el rol que cumplen las bibliotecas eh, y desde ya los bibliotecarios eh, en este nuevo contexto que él denomina, ¿no? En función de globalización, sociedades, redes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el texto está organizado en esos tres elementos. Bueno, les invito a que hagan la lectura del texto eh, hasta donde lleguen. Si terminan completo, no es un texto muy largo. Así que, bueno, lo charlamos en clase el sábado. Eso sería todo. Nos vemos el sábado.